Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy Cristina, por primera vez en 10 años, más o menos, dio una entrevista a un medio no kirchnerista, a Infobae, al colega Luis Novarecio. Una entrevista que tuvo mucha repercusión de casi 2 horas, en la cual está clara cuál es la estrategia política de la expresidenta. Muy presionada por las encuestas que ahora, a diferencia de las PASO, la muestran abajo y con poca posibilidad de crecer hacia el espacio no kirchnerista, hacia su voto tradicional, tiene que hacer una movida de apertura y tratar de enviar un mensaje distinto. Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy, más allá de las cuestiones elementales, de qué habló de la corrupción y de José López, y si eludió el tema a Lázaro Báez, y Cristóbal López, y Amado Vudú, si se le preguntó o se le dejó pasar algunas cosas. Lo relevante es ver a quién le sirve este tipo de entrevista para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, si tiene algún tipo de penetración en lo que es su electorado tradicional, porque está claro que los que hoy vieron la entrevista, o por lo menos los fragmentos que circularon en todos los medios, por un lado los kirchneristas deben haber llorado cuando Cristina se quebró, recordando cuando le dijeron que José López había tirado 9 millones de dólares en los bolsos en el convento de las monjitas. Y por otro lado, el votante de Macri seguramente debe haber rechazado cada una de las frases de Cristina desde el minuto 1. La pregunta es, ¿cómo impacta esto en el electorado que está en el medio? ¿Cómo impacta en el votante de masa, en el votante randazo, en sectores independientes que no fueron a votar el 13 de agosto pasado en las elecciones primarias? Primer fragmento, Cristina hablando de José López, el exsecretario de Obras Públicas, hoy preso, y un momento emotivo para la televisión. ¿Qué sintió el 14 de junio del 2016 cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento? Cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca y no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. ¿A vos te parece que yo puedo saber, un jefe de Estado? Hay miles, cientos de funcionarios. Y realmente saber qué es lo que está pasando en cada funcionario. ¿Podría, por ejemplo, el actual presidente decir que sabe lo que hace cada funcionario? Eso es imposible, Luis. El que diga eso está mintiendo. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes en quién pensé más que en el proyecto político, más que en la imagen de nuestro gobierno? Pensé en los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política, cómo se podían sentir con esa escena. Para mí fue brutal y fue terrible. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahí estaba Cristina muy emocionada, evidentemente, muy conmovida por el recuerdo del momento en el cual le comunicaron lo que todo el mundo sabía en el ambiente político, que José López era un corrupto. Es decir, no había intendente, no había, si se quiere, en el espinel político empresario contratista que no se quejara de los peajes que cobraba José López. Era Vox Populi, pero evidentemente la expresidenta y José López reportaba directamente en su momento a Néstor Kirchner, después directamente a Cristina, más allá de que dependía funcionalmente de Julio De Vido. Pero bueno, más allá del caso López, pues, López es un caso, ¿no? Que evidentemente Cristina quiere circunscribir ahí las denuncias de corrupción en su gobierno. Ya están en nuestra mesa, además de Pablo Mendelevich, está el colega Ignacio Fidanza, que es el director de La Política Online, uno de los portales políticos más consultados. Fabio Ferrer, periodista de judiciales de Infobae.
Y se suman Florencia Casamiquela, que es candidata a senadora por cumplir el espacio de Randazzo, y Lucas Delfino, que es subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, un hombre de Rogerio Frigerio. A ver, más allá de la cuestión puntual, si José López, Lázaro Báez y demás, vamos al análisis. ¿Cómo impacta esto? Evidentemente Cristina por primera vez está tratando de enviar un mensaje a los que no están convencidos. Yo creo que recuperó centralidad, pero que la agenda de la entrevista, que es la agenda de ella, es horrible. Digamos, Nisman, corrupción, autoritarismo, ataque a la prensa, Venezuela. Lo que dijo de Venezuela fue una vergüenza. Después lo van a analizar, así que no hay Estado de Derecho en Venezuela como no hay en Argentina. Así como, una vergüenza. Así que en Argentina estamos en la misma situación de las instituciones que Venezuela. O sea, estábamos mejor en su gobierno y ahora retrocedimos con Macri al Estado de Venezuela. Me parece que vos decías al principio cuánto queda para ganar, ¿no? De voto. Me parece que muy poco. Y no creo que esto le sirva. Tampoco sé si le resta. Por ejemplo, y yo hablaba del tema de José López, ¿no? Luis también le preguntó del caso de Lázaro Báez, ahora lo vamos a ver. Pero yo me imagino, el votante kirchnerista, el 35% que le acompañó en las PASO, se debe haber quebrado y emocionado, igual que Cristina, cuando Cristina lloró recordando a José López, que estaba con los bolsos 9 millones de dólares. Y el votante antikirchnerista, ya desde que empezó a decir hola, ¿qué tal?, le está descreyendo todo. Entonces, la pregunta es si este mensaje, una Cristina que dice, en mi gobierno no hubo corrupción, fue José López que nos engañó todo, fue Lázaro Báez. No quedó claro cuál era la postura con Lázaro Báez, si lo defendía, no lo defendía. Es decir, si eso está calando o no calando en el votante de Massa o en el votante de Randazzo. Hoy mismo le confirman un procesamiento por jefa de asociación ilícita, digamos. Por la obra pública. Por la obra pública, por Lázaro Báez, todo. O sea, yo no sé qué tanto a alguien le puede cambiar el voto esta intervención. Lo que vi en esta extensa entrevista no fue muy distinto de lo que todos ya conocemos de Cristina. No hubo nada que realmente me sorprendiera. Pablo. Yo coincido en esto último. Sí, a mí la única, desde el punto de vista conceptual, lo único que me pareció muy novedoso es la defensa ideológica que hizo de la grieta. Es el primer líder político que defiende la grieta como algo virtuoso. Y dijo, el argumento es que viene de siempre, la tenemos de siempre y que son dos modelos de país que se contrastan. O sea, defendió la grieta, una cosa increíble, cuando justo la Iglesia le acaba de pedir que por favor que se termine la grieta, que hagan algo los líderes, todo, y ella fue y defendió la grieta asumiendo de alguna manera la paternidad. O sea, la realidad es que los Kirchner... También lo hacía en cadena nacional en su momento, hablaba de los líderes históricos que también peleaban contra la oligarquía y contra los intereses foráneos y demás. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuál era el mensaje que tenía que dar Cristina hoy? ¿Tenía que mostrar que no era corrupta? ¿Tenía que mostrar que tiene un mensaje más moderado desde el punto de vista político? ¿Tenía que mostrar que, no sé, pidió perdón en algún momento si alguien se sintió ofendido porque no le traspasó el bastón de mando a Macri? Igual se justificó. ¿Qué tenía que mostrar hoy? ¿Tenía que mostrar alguna señal para el peronismo? Dijo que el que no entendía era Macri, que si ella iba a la tarde ya no era presidenta, un embrollo, sigue embrollando, es increíble, hasta cuando da marcha atrás embrolla las cosas. No, a mí me parece que hay dos lecturas. Está bien, pero tratemos de sacar, está claro que a vos, desde que empezó a hablar Cristina, no le creíste absolutamente nada, pero digo, analizando el tema, ¿vos crees que tiene algún tipo de beta donde hay Cristina gente que dice que con Cristina, para saber cuándo miente, sí, hay una forma que te das cuenta. Le mirás si están moviendo los labios. Sí. Ahí ya sabes. Bueno, hay dos lecturas. Una es una lectura de contenido más profunda, más usada, y la otra es el fenómeno televisivo electoral. Y el fenómeno televisivo electoral, si vos mirás las redes y todas las reacciones, da la impresión de que mucha gente lo vive como un duelo. Y el duelo que iba a ser con Susana, iba a ser con Mirta, que eso terminó siendo con Novarecio. Y mucha gente en las redes no reacciona solo hablando de Cristina, sino de cómo estuvo el batidor, ¿no? A quién le tocaba batir. Y en general te dicen salió mal parado el periodista y salió bien parada ella, porque de alguna manera llevó la conversación y esquivó varias cosas, a mi gusto, de manera patética, ¿no? Cuando se pone a llorar por José López realmente me pareció, me dio vergüenza, pero bueno, está bien, si eso le parece que es hacer campaña, a lo mejor consigue votos, con eso no sé. No termino de entender de qué manera
está haciendo proselitismo. Yo no lo entiendo, no entiendo qué voto va a captar, si está buscando el voto de Randazzo, está buscando el voto hoy de la Massa. evaluación que hacían en el kirchnerismo es tanto decían que Cristina no se podía enfrentar a un periodista profesional, ahí la tienen, estuvo 2 horas ahí Antes ella lloraba, sentadita. le nombraban a Néstor Kirchner y ella se ponía a llorar. Ahora le nombran a José López y se pone a llorar. O sea, realmente si eso le va a aportar votos, no sé. A Me ver, parece que lo anterior insisto era con mejor. esta pregunta, desde el punto de vista analítico. Está claro que a los kirchneristas no le cambió nada y al antikirchnerista que vota a Macri tampoco le cambió nada. Acá la pregunta, para analizar desde el punto de vista profesional, es si esto, que tenía una intención clara de salir del placar del kirchnerismo, ¿le sirve o no le sirve? Mira, yo creo que no le sirve a nadie. Por ejemplo, al votante que está acompañando a Casamiquela A mí con me gustó Randazzo. la entrevista. Yo soy muy crítica bueno. de Cristina. Nuestro espacio es muy crítico Sí. respecto del modo en el que concebimos cómo salir de este laberinto. Yo noté una Cristina muy lúcida en la caracterización de este presente. Ahora, en el cómo salir de este presente, entiendo que esta estrategia y todas las que ha ido tomando a lo largo de estos últimos meses en el proceso político-electoral han sido en dirección de abonar lo que yo denomino un pacto de polarización, en donde Macri y Durán Barba la eligen a Cristina como opositora para ocupar el centro del océano, porque sucede lo que estabas analizando vos, Nacho, entre el presente y el pasado. La gente va a elegir el presente. ¿Te gustó la entrevista o te gustó Cristina? No, me gustó la entrevista. Me gustó la entrevista, ¿Pero me parece la vas saludable. a votar, no, no? de ninguna manera. Yo voy a votar a Florencio Randazzo y además vamos a seguir trabajando en nuestra propuesta alternativa que estamos convencidos que viene a romper con esta telaraña que se propone. Me parece saludable que dé una entrevista, o sea, es lógico y natural en un proceso electoral, en una campaña en donde yo lo considero un diálogo constante con la sociedad durante un periodo determinado, y está bien que hable con el periodismo, como también está bien que debata. Yo espero que asista a los debates que se están organizando en distintos ámbitos. A ver, miren cuando hablaba de Lázaro Báez y Cristóbal López. No fueron mis socios, no me parece mal que sean mis inquilinos, dijo Cristina respecto a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Un poquito para cerrar, digamos, el capítulo este de la defensa de la corrupción en su gobierno. ¿No es razonable que siendo presidente, representante del Estado, un empresario que es concesionario de servicios públicos como rutas o salas de juego, sea contratante de estas empresas, de estos perdón, inmuebles suyos? sea inquilino, sí, no me parece nada me parece mucho más grave que el accionista de Shell, como Aranguren, decida importar combustible de Shell. Eso sí me parece terrible. Ahora que alguien me alquile un inmueble a precios de mercado, porque no es un inmueble que no vale nada, ni me alquile a precio de mercado un inmueble, no me parece un contrato de locación. Cristóbal López y Lázaro Báez, para usted, fueron socios. ¿De quién? De las empresas suyas. No. Bueno, quedó la cosa solo en los contratos de alquiler, ¿no? Fabio. No son solo inquilinos. Hay que recordar que la causa Obras Públicas, en la que hoy la Cámara confirma el procesamiento por asociación ilícita de Cristina Kirchner y otros, allí... Cristina Kirchner, ¿ahí quién están además de Cristina Kirchner? Y están Lázaro Báez, hay varios, Están son todos. muchos. José López, Todos, está sí, todo el Debido, engranaje sí, debido, sí, es sí. decir, todos los Toda- que por un lado pagaban la obra pública y Todo por es- otro lado los que lo recibían, digamos. Los que recibían ese dinero, ese retorno, y los que concedían esa obra pública mediante mecanismos irregulares, según la acusación, y es el mecanismo, es la maquinaria que denunció en su momento Elisa Carrió. Están todos metidos ahí. Decía, no solamente es inquilino, también participó y la obra pública, y por la que está procesada en esa causa, es por haber direccionado la obra pública en favor de Lázaro Báez. En Los Sauces, Lázaro Báez era el que administraba, a través de una empresa pantalla, administraba los hoteles y él mismo los alquilaba. No solo eso, la investigación descubre que habían alquilado, por ejemplo, para los obreros que supuestamente trabajaban en la obra, habían alquilado para obreros que estaban trabajando en una obra a 700 kilómetros. Era imposible. Dibujaron todo eso y de esa manera le dieron visos de legalidad a dinero espurio, ilegal, es lo que dicen los fiscales,
para introducirlo después mediante la actividad hotelera en el circuito legal. Es decir, que no solamente, Eso es lavado. solamente es el juez Orcolini, sino que ahora son 2 jueces más Sí. de la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal. También hay que recordar que Lázaro Báez, 10 días antes de asumir Kirchner el 25 de mayo del 2003, no tenía empresa. Bueno, Ahí crea Austral Construcciones, que después factura más de 3.000 millones de pesos. Es lo que dice y la también hay que acusación. recordar que antes del 25 de mayo del 2003, los Kirchner no tenían hoteles. Es decir, que en algún momento, cuando Kirchner era presidente, en una reunión ahí con la primera dama, decían, che, ¿por qué no invertimos en hoteles? Y se compran 2 hoteles y después un tercero. en el fallo de los camaristas incluso dicen algo bastante tremendo de todo esto, que es, primero, que Cristina, la expresidenta, con especial dedicación, se encargó de que este mecanismo de corrupción prosiguiera sobre rieles durante todos sus 2 mandatos. O sea, ella lo hereda y dice, bueno, pero esto mantengámoslo. Y no solo eso, sino que al elegir a Lázaro como principal testaferro o socio de estas maniobras, le hicieron sobregirar, o sea, le dieron muchas más licitaciones de las que estaba capacitada la empresa por cantidad de personal y por maquinaria para realizar. Entonces hubo robo de dineros públicos, pero además un montón de obras que o se empezaron y quedaron por la mitad o directamente no se empezaron. En todas obras en las cuales se detectaron sobreprecios. Ahora, la pregunta es, ¿ya están repartidos los votos con el tema corrupción? Si ya el 35 que votó a Cambiemos y el 35 que votó a Cristina ya tienen de alguna manera digerido esta sospecha de corrupción sobre el kirchnerismo y cada uno tiene su posición. La pregunta es los que están en el medio, digamos. ¿Por qué no votaron a Cristina y por qué podrían votarla? Si le impacta estas explicaciones o no. Porque nos interesa otra agenda. La agenda que está proponiendo Cristina es la agenda del pasado. Estamos discutiendo causas y hechos que se encuentran ya judicializados, que están por el camino de la justicia y que todos los argentinos necesitamos que la justicia los aclare de manera rápida, efectiva y contundente. ¿A ustedes no, Ahora, no les basta, no los convence lo que hoy explicó Cristina de Lázaro Báez, José López y demás? Pero no, porque nosotros nos incorporamos a la política como instrumento de transformación. A nosotros nos interesa otra agenda, que es la agenda vinculada a los problemas cotidianos. Queremos discutir ese tipo de cosas. Queremos discutir el fondo del conurbano, queremos discutir la situación que vive el 35% de la provincia de Buenos Aires bajo el agua, queremos discutir qué es lo que sucede con el sector productivo, qué es lo que sucede con el comercio. Queremos discutir esas cosas. A ver, Luca Delfino, ¿cómo vieron la entrevista en Casa de Gobierno? Sí, diferentes temas, ¿no? Yo pienso que Cristina sigue tan disociada de la realidad como cuando era presidenta. Vos fijate que plantea el tema de que ve los bolsos de José López y le habla de militantes. Nosotros desde el Gobierno Nacional pensamos la cantidad de obras que hoy faltan, que se podrían haber hecho con esos 150, 180 millones de pesos. Pienso que sigue muy disociada. Fíjate lo que planteaba el informe al inicio. 10 años que dio una primera entrevista, 10 años. Estamos hablando que fue 8 años presidenta de la Nación que no dio entrevistas, no hubo conferencia de prensa. Digo, esa normalidad no existía en nuestro país. Y cuando recién la candidata a senadora planteaba que hay temas que hay que discutir y que hay temas de la actualidad, yo los comparto totalmente y nosotros lo estamos haciendo. El fondo del conurbano, la gobernadora María Eugenia Vidal, lo puso sobre la mesa como no lo puso nadie en los últimos 30 años. Y está acompañada por el presidente, por el ministro del Interior, y no como en su caso, Florencio Randazzo fue intendente los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner y jamás habló del fondo del conurbano. Entonces, ¿qué nos preocupan? Los temas de actualidad, nos preocupa solucionar los problemas de los argentinos, y nos parece que el kirchnerismo, representado en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todavía mantiene un electorado, pero cada vez más ese electorado va a ser menor. Vos fijate que hoy el kirchnerismo se ha convertido en un partido vecinal. Es La Matanza y 15 distritos del conurbano bonaerense. No tiene representatividad ni en los gobernadores, ni en el resto del país, ni en el interior de la provincia de Buenos Aires. Queda reducido a un partido vecinal y con diferentes alternativas peronistas. Bueno, tampoco hay que subestimar, porque ustedes le decían lo mismo hace 4 años. Digamos. Mirá, bueno, era un partido vecinal. Pero recordá que Cristina... que formen un partido nacional y ganen elecciones. Bueno, la ganaron, pero tampoco vayan a tentarla mucho a Cristina. Que... Y además, te lo dice una persona que dice lo que piensa y que además, si tengo que promulgarme a favor de una acción como la del Fondo del Conurbano, lo voy a hacer, aunque sea Vidal, con quien soy muy crítica. Ver, ojalá este gobierno pudiera tener la cantidad de resultados que ha logrado
Florencio Randazzo desde su gestión. Hay que tener coherencia. Me parece que de eso se trata. Hay que tener coherencia porque Florencio Randazzo fue kirchnerista hasta el último día y hoy también hay que ser respetuoso al momento de plantear las propuestas y cómo actuó cada uno. Fue alguien que tuvo una gestión, que tuvo reconocimiento y nosotros lo planteamos hoy. Y yo te digo, el traspaso que tuvimos en el Ministerio del Interior fue muy bueno y es un dirigente que se puede dialogar, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Pero también hay que marcar que en la etapa que fue funcionario... Vos marcando una contradicción. No, pero lo que digo es, vos planteás una bandera que en los 8 años que Florencio Randazzo fue ministro del Interior jamás lo planteó. A ver, yo tengo la impresión, por lo que he hablado a lo largo de la tarde después de la entrevista con algunos dirigentes, que hoy al gobierno no le cae mal que Cristina salga nuevamente a la centralidad de la campaña política. Considera que tal vez podrá buscar unos votos de Randazzo y demás, pero que genera el efecto estampida de los votos de masa, ¿no? Que genera la presencia de Cristina, de alguna manera, en la polarización total al gobierno, según lo que muestran las encuestas, no le viene mal. Lo que sí es mortal para Massa y para Randazzo. Es decir, cuando ven estas entrevistas, y todavía faltan 4 o 5 entrevistas más que va a hacer Cristina, y empiezan a, ya sea porque algunos votos se les van a ir a Cristina, o porque algunos votos se les van a ir al gobierno por el miedo a Cristina, ¿no? Sí, además no tienen... Es decir, el peronismo empieza a crujir cada vez que Cristina se pone nuevamente en el centro de la escena. Totalmente funcional al gobierno y además les quita, no sé votos, pero por lo menos espacio en la discusión pública. Todo gira como en este momento alrededor de lo que dijo, lo que no dijo. Nadie habla de Massa, ni de Randazzo, ni de ninguno de ellos. Pero lo más lamentable es que nadie habla de nada que no sea el pasado y las sociedades caminan hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, fíjense...